Y si todo lo que te enseñaron sobre el Apocalipsis fuera solo la mitad de la verdad, soy yo y dispensa. Y como siervo de Jesucristo durante muchas décadas, he recorrido naciones, ciudades y auditorios buscando almas y respuestas que el mundo moderno prefiere ignorar. He compartido miles de mensajes, he estudiado cada rincón de la revelación bíblica, desde los profetas del Antiguo Testamento hasta las últimas palabras de Jesús en el libro del Apocalipsis. Y créanme, he sido testigo de cosas que desafiarían la lógica de cualquier persona. He visto multitudes quebrantadas, dictadores arrodillarse, ateos llorar al pie de la cruz. Sin embargo, nada, absolutamente nada, me preparó para lo que descubrí sobre las palabras finales de Jesús, sobre esa advertencia que todos conocen, pero que casi nadie ha entendido por completo. Te advierto desde ahora, lo que voy a revelarte en las próximas páginas puede transformar por completo tu comprensión del libro del Apocalipsis. Y la última revelación es tan extraordinaria que pocos tienen el valor de enfrentarse a ella. Permíteme contarte algo que sucedió en las montañas de Patmos, en Grecia. Yo estaba allí investigando la cueva donde la tradición dice que Juan recibió el Apocalipsis. Esa cueva estrecha, húmeda, donde el anciano apóstol tuvo aquellas visiones que han inquietado a la humanidad durante casi 2000 años. Era octubre, hacía frío, un frío penetrante que calaba los huesos. Estaba solo, completamente solo, con mis libros, algunas notas y mi corazón en oración. El guardián del lugar, un monje ortodoxo de barba blanca, llamado Padre Nikos. Hay algo que debes percibir aquí, me dijo en su inglés quebrado. Algo que las palabras no pueden explicar. Y tenía razón. Me senté exactamente donde la tradición afirma que Juan se sentaba cuando las visiones llegaban. Cerré los ojos y déjame confesártelo, en ese momento sentí algo que no sé explicar del todo. Sentí una presencia, una urgencia, como si el tiempo mismo se comprimiera y pudiera tocar aquellos días del año 95 después de Cristo. Abrí mis libros en Apocalipsis 13 y leí aquellas palabras que había leído miles de veces antes, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Pero, ¿qué significa realmente rechazar esa marca? ¿Qué le sucede exactamente a quien dice no? Durante años pensé que lo sabía. Creía que era simple. Persecución, muerte, martirio, fin de la historia. Pero hay algo más, muchísimo más profundo y extraordinario que casi nadie te ha explicado. He tenido acceso a testimonios de personas que trabajaron en el Vaticano, a documentos poco conocidos, a estudios de teólogos que dedicaron su vida a desentrañar cada palabra del texto griego original. Y lo que descubrí es que Juan no estaba describiendo solo un evento futuro, estaba revelando un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia humana, un patrón que se está manifestando ahora mismo mientras escuchas estas palabras. En 2011, viajé a Israel para indagar sobre el rabino Yitzhak Kaduri, no a él directamente porque había fallecido en 2006, sino a sus discípulos más cercanos. Kaduri fue uno de los rabinos más respetados del siglo XX, un hombre que supuestamente conoció al Mesías en una visión y dejó su nombre escrito en una nota que solo debía abrirse un año después de su muerte. Cuando esa nota se abrió, el nombre escrito era Jehoshua, Jesús. La comunidad judía ortodoxa entró en shock, pero lo que sus discípulos me revelaron fue aún más impactante. Uno de ellos, un hombre de unos 70 años llamado Shlomo, me llevó aparte después de la entrevista formal. Caminamos por las calles estrechas del barrio Bujará en Jerusalén, y me dijo algo que nunca olvidaré. El rabino Kaduri vio 7 señales antes del fin. 7 señales que indicarían que la advertencia final estaba llegando. Y 5 de esas señales ya se han cumplido. 5 de 7. ¿Cuáles son esas señales? ¿Y qué sucede cuando se cumple la 7ª? Pero aquí está lo verdaderamente extraordinario, lo que casi nadie comenta.
Rechazar la marca no es solo un acto de rebeldía religiosa, es literalmente la decisión más importante que un ser humano puede tomar en toda su existencia. Y las consecuencias no son exactamente las que te enseñaron. Permíteme ser completamente honesto contigo. Durante décadas he hablado sobre Jesús, sobre la cruz, sobre la salvación, sobre la esperanza de la segunda venida. Viajé por el mundo, hablé con presidentes, campesinos, estudiantes, misioneros perseguidos. Pero cuando comencé a investigar con seriedad qué sucede con quienes rechazan la marca, encontré un silencio ensordecedor. Las iglesias casi no hablan de esto. Muchos teólogos lo evitan. Los estudiosos del Apocalipsis se quedan en la superficie. ¿Por qué? Porque este tema está envuelto en tanto misterio y tanta incomodidad que pocos se atreven a abordarlo con detalle. En 2015 conocí en Roma a un antiguo miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el departamento del Vaticano que antiguamente fue la Inquisición. Este hombre, llamémosle Marco porque me pidió anonimato, me reveló algo inquietante. Joe, me dijo mientras tomábamos café en una trattoria cerca del Trastevere, hay archivos que nunca se han publicado, donde se documentan casos a lo largo de la historia de personas que rechazaron lo que llamaban la marca del sistema. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Algunos murieron como mártires, sí, respondió, pero otros experimentaron algo diferente, algo que la iglesia no sabe cómo explicar. Esa conversación me obsesionó durante meses. ¿Qué experimentaron? ¿Qué vieron? ¿Y por qué se mantiene en secreto? Y aquí viene la primera revelación, la primera de 7 que voy a compartir contigo. Cuando Juan escribió sobre la marca de la bestia, no estaba usando un lenguaje meramente simbólico. Estaba describiendo con las palabras limitadas de su época un sistema de control tan sofisticado que solo ahora en el siglo XXI podemos comenzar a entenderlo. Un sistema que no solo controla tu economía, sino tu identidad, tu libertad, tu propia alma. Pero hay algo más, algo que descubrí en 2018 y que me dejó sin dormir durante semanas. Algo sobre los que rechazan la marca que casi nadie te ha contado. Y eso es lo que voy a revelarte. ¿Estás preparado para conocer la verdad completa? Porque una vez que la conozcas, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. Déjame contarte algo que sucedió en septiembre de 2007, en un pequeño pueblo de los Alpes suizos llamado Engelberg. Estaba allí para investigar unos manuscritos medievales que supuestamente contenían profecías sobre el custodio de estos documentos. Era un monje benedictino de 84 años, el hermano Friedrich, un hombre que había dedicado 60 años de su vida a estudiar el Apocalipsis en sus idiomas originales, griego, hebreo y arameo. Recuerdo perfectamente ese día. Era una tarde gris, llovía suavemente y el monasterio olía a incienso antiguo y madera húmeda. El hermano Friedrich me recibió en su celda, una habitación austera con una cama estrecha, un escritorio lleno de manuscritos y una ventana que daba a las montañas nevadas. Sus ojos azules tenían esa claridad que solo poseen quienes han mirado más allá del velo de lo ordinario. Hermano Joe, me dijo en un español sorprendentemente perfecto, usted ha viajado por todo el mundo buscando respuestas, pero la pregunta más importante nunca se la han respondido, ¿verdad? ¿Qué pregunta?, le pregunté. ¿Qué le sucede exactamente, instante a instante, a quien rechaza la marca? Tenía razón. En todos mis años de estudio y ministerio nadie me había dado una respuesta detallada, precisa sobre este tema. Solo generalidades, abstracciones teológicas. El hermano Friedrich abrió uno de sus manuscritos, un documento del siglo X escrito en latín medieval. Este texto, me explicó, fue escrito por un monje llamado Joaquín de Fiore, quien tuvo visiones extraordinariamente detalladas sobre el fin de los tiempos. Lo que él vio no era agradable, pero era necesario registrarlo. Permíteme contarte lo que ese manuscrito revelaba, porque aquí está la segunda revelación. En el momento exacto en que rechazas la marca, tu vida tal como la conoces termina de manera inmediata. No es una metáfora, es literal. Juan lo escribió en Apocalipsis 13.
Nadie puede comprar ni vender sin la marca. ¿Qué significa esto en términos prácticos, concretos, tangibles? Significa que quedas fuera del sistema económico global. No puedes comprar comida, no puedes pagar alquiler, no puedes acceder a servicios médicos, no puedes usar transporte público, no puedes trabajar. Eres para todos los efectos prácticos un fantasma en tu propia sociedad. Y aquí está lo insidioso, lo verdaderamente diabólico del sistema. No te destruye rápidamente, te presiona, te aprieta lentamente, hasta intentar quebrar tu voluntad. Pero, hermano Frederick, le dije aquel día en Engelberg, ¿cómo puede ser tan específico el Apocalipsis si fue escrito hace 2000 años? ¿Cómo podía Juan saber sobre sistemas económicos digitales, sobre control tecnológico? El monje sonrió, una sonrisa triste, porque Juan no estaba viendo el futuro con sus ojos humanos. Respondió, estaba viendo con los ojos del Espíritu, y el Espíritu trasciende el tiempo. En 2013 tuve otra experiencia que confirmaría esto. Estaba en Pekín, China, investigando el sistema de crédito social que el gobierno estaba implementando. Para quienes no lo conocen, es un sistema que monitorea cada aspecto de tu vida. Lo que compras, a dónde vas, con quién hablas, qué opinas en redes sociales, y dependiendo de tu puntuación, puedes acceder o no a ciertos servicios, comprar boletos de avión, inscribir a tus hijos en buenas escuelas, conseguir préstamos bancarios. Conocí a una mujer allí, llamémosla Lynn, una activista que había sido castigada por criticar al gobierno. Su puntuación de crédito social era tan baja que no podía comprar boletos de tren ni reservar hoteles. Sus hijos fueron rechazados de las mejores escuelas. Es como si no existiera, me dijo con lágrimas en los ojos. Estoy aquí, pero no estoy. Soy invisible para el sistema. Durante años pensé que era una simple coincidencia, pero ahí estaba el patrón. ¿Lo ves? El patrón que Juan vio hace 2000 años. Un sistema de control total, donde tu obediencia determina tu supervivencia. Sin embargo, hay algo más. Algo que el hermano Friedrich me reveló aquel día en Suiza y que me dejó helado. Joe, me dijo, el rechazo de la marca no solo te excluye económicamente, te convierte en un blanco, en una presa. La tercera revelación es esta. Una vez que rechazas la marca, el sistema no solo te excluye pasivamente, te persigue activamente. Y aquí está la genialidad maligna del sistema. Usa tecnología y usa personas. Apocalipsis 13 habla de la bestia que hace que todos reciban la marca. Pero Mateo 24, versículo 10, añade otro detalle escalofriante. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Permíteme explicarte cómo funciona esto. En un mundo donde todos tienen la marca, cualquiera que no la tenga destaca de inmediato. Imagina cada espacio público equipado con escáneres, cámaras de reconocimiento facial, sensores biométricos. En el momento en que entras a cualquier lugar monitoreado, es decir, prácticamente todos, el sistema sabe que no tienes la marca y te reporta. Pero no es solo tecnología, son también las personas. Tus vecinos te denuncian porque hay recompensas por entregar rebeldes, incentivos económicos, mejores raciones, mejoras en su puntuación social. La sociedad se condiciona para verte no como un mártir de fe, sino como un criminal peligroso que merece castigo. En 2016, entrevisté en Alemania a una anciana de 92 años llamada Greta, quien había sobrevivido al régimen nazi. Me contó cómo su propia hermana la denunció a la Gestapo por esconder a una familia judía en 1943. Lo peor, me dijo con voz quebrada, no fue que me arrestaran, fue ver a mi hermana sonreír cuando me llevaban. Ella creía sinceramente que estaba haciendo lo correcto. El sistema la había convencido de que yo era el enemigo. ¿Ves el patrón? ¿Ves cómo se repite la historia? Y aquí viene algo que muy pocos comprenden. Antes de que comiencen los arrestos masivos y las ejecuciones, el sistema necesita preparar psicológicamente a la población. El lenguaje cambia. Los que resisten ya no son personas, son amenazas.
elementos, problemas que hay que resolver. La sociedad se acondiciona para verlos no como seres humanos con convicciones, sino como obstáculos para el bien común. He recibido información de personas que trabajaron en departamentos de propaganda gubernamental en varios países. Me explicaron cómo se construye este tipo de narrativa. Primero deshumanizas, luego criminalizas, finalmente eliminas. Y la población aplaude porque cree que se está protegiendo. Pero aún hay más. En un viaje a Jordania en 2017, estaba en Petra, esa ciudad tallada en piedra, escondida entre montañas, casi inaccesible, excepto por un desfiladero estrecho. Algunos estudiosos creen que Petra será uno de los lugares donde los creyentes se esconderán durante la tribulación. Mientras caminaba por esas calles antiguas talladas por los nabateos hace más de 2000 años, pensaba en las palabras de Jesús en Mateo 24. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Allí conocí a un arqueólogo israelí llamado Abraham, un hombre de unos 60 años con barba gris y ojos que parecían atravesar el tiempo. Nos sentamos en una cueva fresca, protegidos del sol abrasador del desierto, y me contó algo extraordinario. Me dijo mientras bebíamos un té dulce, hay algo que muchos cristianos no entienden sobre el Apocalipsis. No es solo un libro de terror, es también un libro de instrucciones. Juan no solo estaba describiendo lo que va a suceder, estaba dando indicaciones precisas de cómo sobrevivir. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Cuando Jesús dice, huyan a los montes, está dando una orden militar, un plan de evacuación. Y hay lugares específicos que han sido preparados. La cuarta revelación es esta. No todos los que rechazan la marca serán arrestados y ejecutados inmediatamente. Algunos escaparán, algunos se esconderán, y algunos sobrevivirán durante meses, quizá años, en lugares ocultos. Y para ellos la vida se convierte en algo completamente distinto. Permíteme contarte lo que descubrí sobre estos lugares. En 2014 viajé a las montañas de Armenia, a un monasterio del siglo VII llamado Tatev. Para llegar allí, hay que tomar un teleférico larguísimo que atraviesa un cañón profundo. El lugar es casi inaccesible por tierra. Los monjes que viven allí me mostraron cuevas naturales en las montañas circundantes. Cuevas enormes donde podrían refugiarse cientos de personas. Durante siglos, me explicó el abad, un hombre llamado Padre Giovannes. Estas cuevas han sido refugio. Cuando llegaban las invasiones, cuando venían las persecuciones, la gente huía aquí y el lugar lo sostenía. ¿Casualidad? No lo creo. Hay demasiados lugares similares en el mundo, demasiados refugios naturales que parecen diseñados para este propósito. Pero aquí está lo extraordinario, lo que pocos comprenden. Cuando el sistema de la marca se vuelva obligatorio y comience la persecución, habrá caos, confusión. El sistema, por sofisticado que sea, no podrá capturar a todos inmediatamente. Algunas personas verán venir la tormenta y huirán antes de que comiencen los arrestos. Y Jesús, específicamente les ordena hacerlo en Mateo 24. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. No te detengas, no empaques, no calcules demasiado. Simplemente corre. Y algunos obedecerán. Huirán a regiones silvestres, montañas, cuevas, zonas remotas donde el alcance del sistema es más débil. Y en esos lugares de escondite se formarán comunidades. Creyentes que rechazaron la marca, que escaparon de las ciudades, que están sobreviviendo fuera de la red. Esta es la iglesia subterránea de la tribulación. En 2019 viajé a Colombia, a la selva amazónica, para conocer comunidades indígenas que viven prácticamente aisladas del mundo moderno. Allí conocí a un misionero llamado Padre Miguel, quien había trabajado en la zona durante 30 años. Me mostró cómo estas comunidades sobreviven sin electricidad, sin tecnología, sin conexión alguna al sistema económico global. Joe me dijo una noche mientras escuchábamos los sonidos de la selva: si el mundo colapsa mañana, esta gente ni siquiera se enteraría. Viven como han vivido durante 1000 años,
y son felices, son libres. En un mundo hiperconectado donde casi todos dependen del sistema para sobrevivir, todavía hay lugares y personas que viven fuera de él. Y cuando llegue la tribulación, estos lugares serán refugios. Pero aquí viene la quinta revelación, y esta es verdaderamente asombrosa. Para algunos de estos refugiados habrá provisión sobrenatural. Y no hablo en sentido figurado, hablo de milagros literales, tan concretos como los que vemos en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas la historia de Elías cuando la reina Jezabel lo estaba buscando para matarlo? Dios le ordenó esconderse junto al arroyo de Queret, y allí, en ese lugar oculto, Dios envió cuervos que le traían pan y carne 2 veces al día. 1 de Reyes 17 lo registra. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Eso no es natural, es milagroso. Y el mismo Dios que sostuvo a Israel en el desierto durante 40 años con maná del cielo, puede sostener al remanente de la tribulación. También tengo testimonios de misioneros que han presenciado provisión sobrenatural en situaciones extremas. En 2012 conocí en Uganda a un pastor llamado Joseph, quien me contó cómo su congregación sobrevivió durante la guerra civil. No teníamos comida, me dijo. No teníamos agua. Oramos. Y al día siguiente apareció un camión con provisiones. Nadie sabía de dónde venía. El conductor dijo que sintió una voz que le ordenaba venir a nuestro pueblo. No sabía por qué, pero obedeció y nos salvó. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? Cada vez creo menos en coincidencias. Para aquellos escondidos durante la tribulación, cada día será una batalla. No solo física, sino espiritual y mental. El hambre, el frío, el miedo constante a ser descubiertos. La tentación de rendirse, de salir, de tomar la marca solo para detener el sufrimiento. Pero resistirán, porque saben que la alternativa es la condenación eterna. Sin embargo, no todos se esconderán. Algunos creyentes tendrán un llamado distinto. Y esto nos lleva a la sexta revelación, algo que la mayoría de los cristianos malinterpreta por completo sobre el libro del Apocalipsis. En 2018, tuve una conversación en Jerusalén con un rabino mesiánico llamado Daniel Asher. Estábamos en el Monte de los Olivos, mirando hacia el monte del templo, y me dijo algo que cambió mi comprensión del Apocalipsis para siempre. Joe, me preguntó, ¿sabes quiénes son realmente los 144,000? Sellados de las 12 tribus de Israel, respondí repitiendo lo que había leído tantas veces. ¿Sabes cuál es su misión? No lo sabía del todo. Están sellados para protección, me explicó. Apocalipsis 7 y 9 lo dejan claro. Durante ciertos juicios, las plagas, los tormentos demoníacos no pueden tocar a los sellados en 3 esferas, son intocables hasta que su tarea termine. Permíteme revelarte esto, porque es crucial. Durante la tribulación habrá un grupo específico de creyentes que no se esconderán, que no huirán, porque tendrán protección sobrenatural. Los 144,000 judíos, sellados, 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel, estarán marcados en sus frentes con el nombre de Dios, y su misión es predicar, proclamar, profetizar. Son evangelistas sobrenaturales que recorrerán el mundo durante la tribulación, inmunes a los intentos del anticristo de matarlos hasta que Dios determine que su obra ha terminado. Son como los 2 testigos de Apocalipsis 11, añadió el rabino Daniel, intocables, invencibles, hasta que su testimonio esté completo. Y aquí está lo extraordinario. Los 2 testigos. Apocalipsis 11 describe algo que durante siglos pareció imposible, fantástico, pero que ahora, con lo que sabemos sobre ciencia y tecnología, comienza a tener sentido de maneras que nunca imaginamos. Déjame contarte sobre un viaje que hice a Jerusalén en 2010. No era mi primer viaje en absoluto. He estado en esa ciudad tal vez 50 veces a lo largo de mi vida. Pero aquel viaje fue distinto. Había contactado a un físico israelí, un hombre brillante, llamado Dr. Eliezer Steinberg,
que trabajaba en el Instituto Weizmann de Ciencias. Él había desarrollado una teoría fascinante sobre los milagros bíblicos desde la perspectiva de la física cuántica. Nos reunimos en un café en el barrio alemán de Jerusalén, un lugar tranquilo con árboles y pájaros cantando. Recuerdo que era una mañana de mayo. El sol brillaba, y el Dr. Steinberg llevaba una kipá azul y gafas gruesas que hacían que sus ojos parecieran enormes. Joe me dijo mientras removía el azúcar en su café turco: la ciencia moderna está descubriendo que el universo es mucho más extraño de lo que pensábamos. La física cuántica nos muestra que la realidad no es fija, que el observador afecta lo observado, que las partículas pueden estar en dos lugares al mismo tiempo, que la información puede viajar de manera instantánea. ¿Y qué tiene que ver eso con los dos testigos?, pregunté. Todo, respondió. Apocalipsis 11 describe dos profetas que durante 1260 días, 3 años y medio, predican en Jerusalén. Y cualquiera que intente dañarlos, fuego sale de sus bocas y devora a sus enemigos. Tienen poder para convertir el agua en sangre, para llamar plagas. Suena imposible, comenté. Suena imposible con nuestra física clásica, me corrigió. Pero si estos hombres pudieran, por voluntad de Dios, manipular la realidad a un nivel que apenas empezamos a intuir, entonces lo que describe Juan no solo sería posible, sino coherente. Esa conversación me acompañó durante años, porque aquí está la séptima y última revelación, la más impactante de todas. Durante la tribulación, algunos creyentes experimentarán poderes sobrenaturales, no porque sean especiales en sí mismos, sino porque Dios tiene una misión específica para ellos. Los dos testigos profetizarán en Jerusalén, intocables, durante exactamente 1200. El anticristo intentará matarlos, y no podrá. El falso profeta lo intentará y fracasará. Ejércitos los atacarán y serán derrotados. Permíteme leerte lo que dice Apocalipsis 11, versículos 5 hasta 6. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuantas veces quieran. Léelo de nuevo. Poder ilimitado dentro del propósito de Dios, para llamar plagas, detener la lluvia, convertir agua en sangre durante 1260 días. Y luego, cuando su testimonio esté completo, Dios permite que la bestia los mate. Sus cuerpos quedan tendidos en las calles de Jerusalén durante 3 días y medio, mientras el mundo celebra. La gente se envía regalos unos a otros, felices de que esos profetas incómodos por fin han muerto. Y entonces, Dios los resucita en directo ante los ojos del mundo entero, y ascienden al cielo en una nube, mientras sus enemigos miran aterrorizados. En 2016 estaba en una conferencia en Londres sobre escatología bíblica, y después de mi presentación, era un antiguo miembro de la inteligencia británica retirado, que había trabajado en análisis de amenazas globales. Joe, me dijo en voz baja, lo que usted ha compartido sobre los dos testigos, nosotros lo hemos modelado. ¿Modelado?, pregunté confuso. Simulaciones por computadora. Análisis de escenarios. ¿Qué pasaría si 2 individuos con esas capacidades aparecieran en Jerusalén hoy? ¿Cómo respondería el mundo? ¿Cómo reaccionarían los gobiernos? ¿Y qué concluyeron?, quise saber. Caos total. Pánico, respondió. Cada gobierno intentaría capturarlos o matarlos. Fracasarían. Y eso solo aumentaría el pánico. Los medios entrarían en frenesí. Las redes sociales explotarían. Y millones de personas comenzarían a creer que realmente son profetas de Dios. ¿Ves lo que esto significa? Durante la tribulación, no todos los creyentes serán víctimas impotentes. Algunos serán testigos poderosos, sobrenaturalmente protegidos, proclamando la verdad en medio del engaño global. Pero aquí está la parte que muy pocos entienden. Incluso estos testigos protegidos, incluso los 144,000 sellados,
eventualmente enfrentarán el martirio. Porque la meta no es la supervivencia, la meta es la fidelidad, incluso hasta la muerte. En 2013 viajé a Roma para investigar los archivos del Vaticano sobre los primeros mártires cristianos. Necesité permisos especiales, contactos desarrollados durante años, y allí en esos archivos polvorientos encontré relatos de testigos oculares sobre las ejecuciones de cristianos en el Coliseo. Un documento en particular me impactó profundamente. Era una carta escrita por un soldado romano llamado Marcus Flavius. En el año 203 después de Cristo, describía la ejecución de una joven cristiana llamada Perpetua. Marcus escribió algo similar a esto. La vi caminar hacia las bestias cantando himnos. Su rostro brillaba con una paz que no puedo explicar. Cuando el león la atacó, ella no gritó, no maldijo. Simplemente cerró los ojos y susurró algo que no pude oír. Y juro por todos los dioses de Roma, que en el momento de su muerte vi una luz salir de su cuerpo y elevarse hacia el cielo. Alucinación, imaginación de un soldado traumatizado. Tal vez, pero hay cientos de relatos parecidos. Cientos. Y esto nos lleva al momento más difícil de este mensaje, la parte más dura de enfrentar. ¿Qué le sucede realmente a la mayoría de los que rechazan la marca? Son ejecutados, y el método es específico. Apocalipsis 20, versículo 4, lo deja brutalmente claro. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Decapitados. No solo muertos, decapitados específicamente. Juan vio este método hace 2000 años, un método que en su época era común entre los romanos, pero que casi había desaparecido del mundo moderno, hasta que grupos terroristas contemporáneos comenzaron a usarlo de nuevo, filmándolo, transmitiéndolo como propaganda. ¿Casualidad? Ya sabes cuál suele ser mi respuesta. La decapitación es visceral, diseñada para humillar, aterrorizar, convertir la muerte en espectáculo. Y durante la tribulación, estas ejecuciones no se ocultarán. Serán transmitidas, exhibidas, usadas como propaganda. Apocalipsis 13, versículo 15, dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Todo el que no la adore debe ser muerto. No es persecución a pequeña escala, es exterminio sistemático de cualquiera que se niegue a ceder. Pero aquí está lo que el verdugo no comprende, lo que las multitudes no ven. Para el creyente que está siendo martirizado, el momento en que cae la espada es el momento de la victoria definitiva. Segunda de Corintios 5, versículo 8, lo explica así: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ausente del cuerpo, no hay un sueño de siglos, no hay espera interminable. El instante en que mueres, si eres creyente, estás en la presencia de Jesús, sin más dolor, sin más sufrimiento, sin más persecución, gozo inmediato, perfecto, eterno. El verdugo cree que está terminando tu vida, pero en realidad está abriendo la puerta al paraíso. Ahora, déjame unir todos los puntos, todas las revelaciones que he compartido contigo, porque aquí es donde todo cobra sentido de una manera que transformará completamente tu comprensión, no solo del Apocalipsis, sino de la vida misma. Permíteme llevarte de regreso a donde comenzamos, a esa cueva en Patmos, donde Juan tuvo sus visiones. Regresé allí en 2020, justo antes de que el mundo cambiara para siempre con la pandemia. Y esta vez regresé con una comprensión completamente distinta de lo que Juan había visto. El padre Nikos, el mismo monje que me había recibido en 2003, seguía allí. Ahora tenía casi 90 años, pero sus ojos mantenían esa claridad penetrante. Nos sentamos en la misma cueva, en el mismo lugar donde 17 años antes yo había sentido aquella presencia inexplicable. «Has regresado», me dijo con una sonrisa. «He regresado porque ahora entiendo».
Entiendo lo que Juan realmente vio, y que vio preguntó, aunque yo intuía que él ya conocía la respuesta. Vio una elección, le dije, la elección más importante que un ser humano puede hacer, una elección entre la comodidad temporal y la gloria eterna, entre la mera supervivencia física y la vida verdadera. El monje asintió lentamente. Continúa, me dijo. Cuando rechazas la marca, proseguí, pierdes todo en este mundo, tu economía, tu libertad, probablemente tu vida, pero ganas algo infinitamente más valioso. Ganas tu alma, ganas la eternidad, ganas el derecho de reinar con Cristo durante 1000 años y después para siempre. Y aquí está la revelación final, la más transformadora de todas. La recompensa por rechazar la marca es tan extraordinaria, tan gloriosa, que hace que el sufrimiento temporal parezca absolutamente insignificante. Apocalipsis 20, versículos 4 hasta 6. Lo describe así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Déjame descomponerlo para ti. Los mártires de la tribulación no solo van al cielo, se sientan en tronos, se les da autoridad, gobiernan junto a Cristo durante el reino milenial. Durante 1000 años completos tendrán posiciones de honor en el reino terrenal de Cristo. Y después del milenio, continuarán reinando en el estado eterno, el cielo nuevo y la tierra nueva, para siempre. Pierdes, con muchos 70 u 80 años en la tierra. Ganas una eternidad de gloria. En 2017, tuve una conversación con un matemático en Oxford, Inglaterra, un hombre brillante llamado Dr. Thomas Whitfield, que había desarrollado teorías sobre el infinito. Joe, me dijo, mientras caminábamos por los jardines de Christ Church College, la mente humana no puede comprender realmente el infinito. Cualquier número que imagines, por grande que sea, es cero comparado con el infinito. 1.000.000 de años de sufrimiento comparados con la eternidad de gloria es matemáticamente cero. Literalmente cero. ¿Entiendes lo que esto implica? Pablo lo expresó perfectamente en Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No son comparables. No están en la misma categoría. Es como comparar una gota de agua con el océano, un grano de arena con toda la playa, un segundo con la eternidad. Pero hay una dimensión más de esto que debemos considerar. Tu rechazo de la marca no tiene que ver solo con tu propia salvación. Es un testimonio. Cuando rechazas, cuando soportas tortura en lugar de adorar a la bestia, cuando te presentas ante la espada del verdugo en lugar de negar a Cristo, la gente está mirando. Apocalipsis 12, versículo 11, lo explica así. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Le vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Tu testimonio importa. Tu fidelidad habla. Cada mártir que muere rechazando la marca se convierte en un sermón viviente, o podríamos decir moribundo, que proclama: Cristo vale más que la vida misma. Y ese testimonio llevará a otros a rechazar la marca, a mantenerse firmes, a elegir la eternidad sobre la comodidad pasajera. Tu muerte no es un desperdicio, es un arma contra el sistema de la bestia. Permíteme contarte una última historia. En 2019 conocí en Turquía a un anciano de 102 años llamado Agop. Él había sobrevivido al genocidio armenio de 1915. Me relató cómo, cuando tenía 7 años, vio a su padre ser ejecutado por negarse a renunciar a su fe. ¿Qué recuerdas de ese momento?, le pregunté con delicadeza. Recuerdo sus ojos, me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. No había
Había paz. Había algo más, algo que no pude entender hasta muchos años después cuando me hice cristiano. ¿Qué era?, pregunté. Era gozo, respondió. El gozo de saber que en unos segundos estaría con Jesús. Y ese gozo me salvó. Porque si mi padre podía morir con esa paz, con ese gozo, entonces su Dios debía ser real. Y decidí que algún día conocería a ese Dios. ¿Ves el poder del testimonio? Ahora, déjame decirte algo más. Tal vez estés pensando, esto suena imposible. Yo nunca podría soportar ese tipo de sufrimiento. Nunca podría enfrentar la ejecución con fe. Y tienes razón. Por tus propias fuerzas no podrías. Ninguno de nosotros podría. Pero aquí está la promesa de Jesús en Mateo 10, 19 y 20. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. No necesitas tener ahora la fuerza para ese momento. La recibirás cuando la necesites. Durante los primeros 300 años del cristianismo, ser cristiano implicaba arriesgar la vida. El Imperio Romano veía la fe en Cristo como una amenaza, una superstición peligrosa, y perseguía a los creyentes. Y sin embargo, el cristianismo creció. El padre de la Iglesia, Tertuliano, dijo famosamente: la sangre de los mártires es semilla de la Iglesia, porque cuando la gente veía a los cristianos enfrentar la muerte con gozo, con paz, con una fe inquebrantable, se preguntaba: ¿qué saben estas personas que las hace dispuestas a morir? ¿Qué esperanza tienen que convierte el sufrimiento en algo tan pequeño? Y muchos paganos que iban a presenciar las ejecuciones terminaban convirtiéndose ellos mismos. Déjame hablarte de Policarpo. Tenía 86 años cuando fue arrestado. Le ofrecieron un trato: niega a Cristo y vivirás. Su respuesta fue: 86 años le he servido y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo puedo blasfemar a mi rey que me salvó? Lo quemaron en la hoguera y los testigos cuentan que Policarpo cantaba himnos mientras las llamas lo rodeaban. Eso, amigos míos, eso es victoria. Entonces déjame resumir todo lo que hemos visto. Cuando rechazas la marca, tu vida como la conoces termina de inmediato. Quedas fuera del sistema económico. Eres perseguido activamente por tecnología y por personas. Te arrestan, intentan quebrar tu voluntad y, para la mayoría, llega finalmente la ejecución, muchas veces por decapitación. Pero también hay escape para algunos. Hay escondites en las montañas. Hay provisión sobrenatural. Hay protección divina para... Hay un testimonio poderoso que sigue alcanzando almas aún en medio de la persecución. Y al final, hay una recompensa tan gloriosa, tan indescriptiblemente magnífica, que hace que todo el sufrimiento valga la pena infinitamente. Reinar con Cristo para siempre. ¿Y qué pasa si tomas la marca? Apocalipsis 14, versículos 9 hasta 11, es claro. Condenación eterna, sin escape, sin perdón, tormento permanente. La elección no podría ser más clara: unos pocos años de aparente comodidad seguidos de tormento eterno, o unos años de sufrimiento seguidos de gloria eterna. ¿Cuál elegirás? Porque esa elección se acerca. Las señales están aquí. Los sistemas se están estableciendo. El patrón que Juan vio hace 2000 años se está manifestando ante nuestros ojos. Y cuando llegue ese día, cuando te enfrentes a esa decisión, recuerda las palabras de Jesús en Mateo 16, 26. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esta es la advertencia final de Jesús, y ahora tú la conoces.